Hola, mi nombre es Maximiliano Fresa y yo voy a tratar con mi compañero Kevin Delgado el tema trazador de curvas. En este caso es el análisis del trazador de curvas de doble canal Xiaomi Studio ASA NI 210G. Lo primero que vamos a tratar es, ¿qué es un trazador de curvas? Este instrumento es capaz de aplicar una tensión variable y medir la corriente resultante. Se obtienen curvas corriente versus tensión entre dos terminales. Se puede parametrizar respecto a una corriente o tensión de entrada, obteniendo función de transferencia entrada-salida. Es un instrumento muy versátil utilizado para obtener curvas de hoja de datos, comparación de distintos componentes o verificación de funcionamiento correcto. Se puede adquirir como un instrumento integrado con todos los controles o utilizar como un accesorio de osciloscopio. Después tenemos los tipos de trazadores. Primero tenemos los analógicos, que son dispositivos basados en osciloscopios y fuentes de señal. Su funcionamiento se basa en aplicar una señal sobre el dispositivo bajo prueba y la gráfica resultante se observa en un osciloscopio. Luego tenemos los digitales, que usan microcontroladores o interfaces USB con software en PC. Luego los mecánicos o integrados, que son equipos que incorporan la función de trazador como extra. En la siguiente diapositiva podemos observar distintos tipos de trazadores y cómo han ido evolucionando en el tiempo. Aparte de su tamaño, se puede distinguir que la confiabilidad y la presentación de los resultados han mejorado drásticamente con el tiempo. Ahora, hablando de la descripción general del equipo. Vamos a las características generales. El NI 210G es un trazador de curvas analógico de doble trazo, diseñado para facilitar el diagnóstico y la reparación de componentes electrónicos. Tiene la posibilidad de poder variar la tensión y frecuencia de la señal aplicada dependiendo del dispositivo que vamos a analizar. Funcionamiento del trazador de curvas. Este equipo opera enviando un voltaje controlado a un componente generando una firma analógica que se visualiza en un osciloscopio. Aunque es en sistema de un solo canal, su diseño permite un cambio rápido para mostrar dos trazas al mismo tiempo y poder comparar dos elementos distintos. Método de comparación y análisis de firma analógica ASA. Es un método utilizado de comparación de comportamiento de componentes. Este método es crucial para realizar reparaciones precisas y eficaces en electrónica. Teniendo en cuenta la visualización simultánea de trazas, en este caso, como ya había mencionado, una de las características principales es la visualización simultánea de trazas. Basándonos en el método ASA para detectar las fallas, permitiendo ajustes inmediatos en el proceso de reparación. Y como último en esta descripción general tenemos los elementos incluidos, que son un par de cables BNC, una fuente de 12 voltios y 1,5 amperes y puntas de multímetro para realizar las distintas mediciones. Hola, soy Kevin Delgado, alumno de quinto año de Ingeniería Electrónica, y en esta parte de la presentación voy a hablar sobre los controles y funciones del trazador de curvas NI 210G. Este modelo en particular nos ofrece 4 niveles de tensión de salida, un nivel bajo de 0,6 voltios, niveles intermedios de 4 y 8 voltios y un nivel alto de 16 voltios. Esta variedad de tensiones es muy útil porque nos permite adaptar la prueba según sea el tipo de componente que estemos estudiando. Por ejemplo, si estamos estudiando un diodo, podríamos usar una tensión baja para observar el umbral de conducción, mientras que para un transistor podríamos necesitar una tensión más alta para ver su comportamiento en distintas regiones de operación. Gracias a esto podemos generar distintas trazas en pantalla y compararlas para así observar cómo se comportan los componentes bajo distintas condiciones. En este mismo sentido, el trazador también nos permite seleccionar entre distintas frecuencias de operación. Para este caso tenemos 60 Hz, 400 Hz y 2 kHz. Al igual que con los niveles de tensión, esta funcionalidad nos permite analizar cómo se comportan los componentes bajo distintas condiciones, pero esta vez de frecuencia. Otra característica destacada del NI 210G es el modo scan, que realiza un barrido automático de tensión. En lugar de ajustar manualmente los niveles, este modo aplica una rampa de tensión de forma continua sobre el componente, lo que permite observar su comportamiento dinámico en tiempo real. Esto no solo agiliza las mediciones, sino que también mejora la precisión del análisis. También incorpora la función pulso cuadrado, que en este caso genera una salida de 10 voltios en continua con pulsos transitorios cada un segundo,
Esta función es útil para simular situaciones específicas de prueba, permitiendo observar cómo responde el componente ante una excitación tipo pulso. Además, el trazador permite visualizar únicamente el canal A o bien ambos canales A y B en simultáneo. Esta capacidad de comparación directa facilita el análisis de dos componentes al mismo tiempo y es muy útil para detectar fallas contrastando un componente con otro del mismo tipo. En cuanto a los resultados obtenidos por estos trazadores, acá podemos observar distintas curvas según el tipo de componente y su vista en el osciloscopio. Una aclaración para este modelo de trazador de curvas es que se ajusta según el osciloscopio con el que se esté visualizando la señal. Para este caso se observan factores de multiplicación de las escalas de 4 voltios a 1 por división, 8 voltios a 2 por división y 16 voltios a 5 por división. En cuanto al modo A más B, acá tenemos un ejemplo de dos curvas contrastadas para así sacar nuestras conclusiones según el análisis que estemos haciendo para distintas tensiones y frecuencias. Y a modo de resumen y cierre de esta presentación, el trazador de curvas NI 210G es una herramienta muy versátil que nos permite analizar de manera rápida y visual el comportamiento de distintos componentes electrónicos. Gracias a sus múltiples niveles de tensión, frecuencia de operación, modos automáticos como el scan y funciones como el pulso cuadrado, podemos adaptar las pruebas según el tipo de componente y detectar fallos con mayor facilidad. Además, la posibilidad de comparar señales entre dos canales simultáneamente mejora notablemente el diagnóstico y la comprensión de las características eléctricas de los dispositivos bajo prueba. Hola, mi nombre es José Emilio Alfonso, estudiante de la carrera de Ingeniería Electrónica de la UTN. El tema que se tratará a continuación es el trazador de curvas Octopus, que es un circuito simple para probar componentes electrónicos. Su funcionamiento se basa en que el circuito aplica un voltaje alterno al componente de prueba. Luego se mide el voltaje y corriente a través de un osciloscopio en modo XY. La gráfica obtenida debería coincidir con la curva característica del componente. El modo XY del osciloscopio es el que permite visualizar la relación entre el voltaje, canal X, y la corriente, canal Y. La pregunta que uno se haría sería, ¿para qué me sirve trazar esta curva? Y la respuesta es simple, para la identificación de componentes defectuosos. Yendo para el lado de los componentes del circuito, como ya se dijo anteriormente, el circuito aplica un voltaje alterno a un determinado componente para luego ver la relación en forma gráfica en un osciloscopio. ¿Qué tipo de componentes se usan normalmente? Como se ve en el diagrama, son componentes básicos y al alcance de cualquier persona. En este caso, se usa transformador reductor, el cual suministra el voltaje, resistencias, que son limitadoras de corriente, y puntas de prueba. También existen variantes del circuito. Buscando en Internet Octopus Component Tester, se encontrará distintos diseños para distintas aplicaciones. Mi nombre es Mauricio Llobet, soy alumno del quinto año de Ingeniería Electrónica y vamos a seguir hablando del trazador de curvas Octopus y más que nada la característica de la interpretación de formas de onda. Cuando no hay un componente conectado no fluye corriente, lo que se demuestra en una línea horizontal en la pantalla del osciloscopio. Esta representación indica un voltaje existente, pero no hay corriente fluyendo a través del circuito. En contrapartida, el cortocircuito se obtiene a través de la conexión directamente de sus puntas, lo cual genera una resistencia mínima y provoca un drástico aumento de la corriente. Esto se muestra como una línea vertical en el osciloscopio, dado que el voltaje aplicado genera una corriente máxima instantáneamente. En este caso es un resistor ideal
cuya pendiente está dada directamente o relacionada con el valor de la resistencia y obviamente demostrado a través de la relación de la ley de Ohm. En este caso, un diodo también ideal muestra una forma de L. En polarización directa, la corriente aumenta rápidamente una vez que se supera el voltaje de polarización o de umbral. Y en cuanto a la polarización inversa, idealmente no fluye corriente, como se puede ver a través de dicha curva. En este caso, un diodo LED genera una curva similar a la anterior del diodo rectificador, con la diferencia de que el voltaje de codo o L o rodilla es un poco mayor al anterior, reflejando la naturaleza de un diodo emisor de luz. En el caso de un capacitor, presenta un comportamiento un poco más complejo, mostrando una elipse en el mismo. Esto se debe a la impedancia dependiente de la frecuencia y el desfasaje entre tensión y corriente, con el tamaño de la elipse determinado por la capacitancia y la frecuencia del voltaje aplicado. Cabe destacar que se puede dar a través de la excentricidad de los puntos focales un círculo. Vamos ahora con las aplicaciones prácticas y ventajas del probador Octopus. Identificación de componentes defectuosos. En el caso de un diodo rectificador o un LED, se puede determinar si son o están en cortocircuito a través de una línea vertical. Mientras que si se representara una línea horizontal, es un circuito abierto. Esta visualización rápida de los componentes no funcionales es práctica. Detección de diodo Zener. Un diodo Zener conduce como un diodo normal en polarización directa, pero en polarización inversa empieza a conducir a un voltaje específico, conocido como voltaje de Zener. Esto se visualiza como una desviación de la línea horizontal en el osciloscopio. Verificación de transistores. Al probar las uniones base emisor y base colector de un transistor, se pueden observar las curvas que reflejan características similares a las de un diodo. Esta verificación permite identificar si las uniones están en cortocircuito o abiertas, así como también detectar el breakdown tipo Zener. Clasificación rápida de componentes. Este probador facilita también la evaluación de una Young Box, permitiendo determinar en poco tiempo el estado de los diodos y la identificación de diodos Zener. Esto es específicamente útil en proyectos o reparaciones urgentes. Ventajas del probador. La simpleza de construcción del circuito, la economía de los componentes utilizados y la visualización gráfica de las curvas características son principales ventajas del probador Octopus. Proporciona una rápida verificación básica e ideal y para profesionales y también hobbyistas de la electrónica. Limitaciones del método. A pesar de sus ventajas, el probador presenta limitaciones como la falla de detalles en parámetros específicos de los componentes, como la ganancia de un transistor. Solo permite pruebas básicas de funcionalidad, restringiéndose a condiciones abiertas o cortocircuitadas.